Buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que estén viendo este video. En las memorias de hoy vamos a estar aprendiendo lo que son, cómo usar y cómo los genéricos en TypeScript nos ayudan a escribir código más reutilizable. Para los que no lo conocen o no entienden lo que significan todas estas letras mayúsculas que vemos en las definiciones de los métodos o tipos cuando los buscamos, al finalizar este video van a poder entender lo que son y cómo utilizarlo a lo largo de sus proyectos. Así que, sin más que agregar, comencemos. Los genéricos en TypeScript nos permiten crear funciones, clases e interfaces que pueden trabajar con diferentes tipos sin perder la tipificación fuerte que ofrece TypeScript. Vamos a realizar un ejemplo rápidamente de una función no genérica para ver qué es lo que esta definición quiere decir. Supongamos que tenemos una función llamada echo, la cual va a recibir un parámetro. Ese parámetro es un string y simplemente lo que hace esa función es un console log donde enseña el parámetro y el tipo de ese parámetro. Ahora bien, si nosotros aquí llamamos a la función echo y le pasamos un string, esto va a estar bien porque nos dice que la función echo recibe un string. Ahora, ¿qué pasa si le pasamos un número? Evidentemente va a fallar porque la función echo está esperando un string, no un número. Igual si le pasamos un boolean o si le pasamos incluso una fecha, va a estar fallando porque nuestra función lo que recibe es un parámetro en un string. Ok, aquí muchos dirán, ok, vamos a utilizar any. Pero lo que pasa con any es que deshabilita el tipado fuerte que tiene TypeScript. Entonces no es muy buena práctica usarlo. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? En ese caso es cuando entran los genéricos al juego. Nosotros podemos hacer una función genérica, la cual la sintaxis del genérico es abrir ángulos acá y nosotros le podemos pasar a esto una variable genérica. Son las variables que ustedes ven por allí con una letra en mayúscula o algo así. Esto simplemente es un estándar, la letra en mayúscula, porque esto es un nombre de variable. Ustedes pueden poner acá algo así como generic param. Entonces, esta sería nuestra variable genérica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en vez de param ser de tipo any o ser de tipo string, la vamos a convertir a de tipo generic param, esta variable genérica que estamos escribiendo por acá. Y fíjense cómo todo se arregla. ¿Por qué todo se arregla? Porque acá TypeScript va a inferir que la función echo en este caso recibe un string. Si le pasamos un número, ahora TypeScript va a inferir que recibe un número. Incluso si le pasas un boolean, va a inferir que está recibiendo un boolean o recibe una fecha acá. Entonces, eso es básicamente lo que hacen los genéricos. Pueden trabajar y transformar los tipos dependiendo de un parámetro que nosotros le establezcamos. Entonces, esta es la forma más básica de una función genérica. Si se preguntan cómo sería la sintaxis de esto en una row function, sencillamente vamos a comentar esta función y vamos a hacerla con una row function acá. Aquí vamos a poner una variable llamada echo, la cual va a ser una función flecha que simplemente va a ser este mismo console log que está acá. Entonces, ¿cómo sería la sintaxis? Y después de la igualdad y antes de los paréntesis vamos a poner esto mismo que pusimos aquí. Aquí es donde iría el parámetro genérico. Y luego dentro de la función va a recibir lo mismo que recibe esto acá. Y de esta manera es la sintaxis para generar una row function con genéricos. Entonces, esto sería una función genérica. Ahora bien, la definición también nos dice que podemos hacer esto mismo con las interfaces. Vamos a ver cómo podemos hacer esto con las interfaces. Imaginemos que tenemos acá una interfaz que representa la respuesta de una API. Entonces tenemos data, pero aquí la data no va a venir en string. Por supuesto tiene un status que es un número y un error que puede ser un string o un undefined. Entonces supongamos acá tenemos una variable llamada result, la cual va a ser de tipo API response. Y esto va a ser igual a data. Ya sabemos que data es un string. Va a recibir un status. Vamos a ponerle status 200, que es un número. Y no le vamos a poner error. El error puede ser un define o puede ser un string. Esto está bien, pero ¿qué pasa si yo ahora necesito un resultado que lleve un número? Entonces vamos a suponer que aquí tengo un número acá. Fíjense, va a pelear data porque data tiene que ser de tipo string. Entonces, ¿qué sería en ese caso? A lo mejor podríamos hacer un API response number y ponemos data number. Igual, si nosotros necesitamos acá, poniendo que result vaya a ser un objeto, y aquí ponemos un objeto, sigue fallando porque data es un string. Y aquí podríamos arreglar esto simplemente convirtiendo esta interfase de un tipo genérico. Si nosotros le pasamos un genérico acá, yo le voy a poner una D mayúscula representando data, y acá string, el string que está acá, en vez de string va a recibir ese genérico que está acá, o sea, va a recibir el tipo que yo le pase. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en API response, que es un string, yo le voy a poner que sea de
tipo string acá y fíjense cómo se arregla. Entonces ya él va a inferir que data es de tipo string. Aquí lo mismo, si yo agarro, le paso el número aquí, ya esto va a inferir que data es de tipo número. Incluso acá, yo le pongo acá que esto va a ser de tipo objeto, esto va a inferir que data es de tipo object. Entonces de esta manera nosotros podríamos hacer una interfase de tipo genérica. Otro poder que tienen los genéricos es que nosotros podemos decirle que este genérico que estamos poniendo acá tenga un valor por default. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo aquí igual a object, esto va a decir que si yo no le paso el genérico, data, en este caso que es el que le estamos poniendo el valor de d, va a ser por default un objeto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, yo borro esto de acá, que es donde tenemos el objeto, fíjense que aquí no va a pelear porque le estamos pasando un objeto. Pero si lo borro de acá, aquí sí que sí me va a pelear porque data no es de tipo object. Entonces, en este caso, el default es un objeto, pero si no es un objeto lo que le estamos pasando, tenemos que pasarle sí o sí el tipo y va a funcionar. Vamos a hacer un ejemplo rápido acá. Si yo, por ejemplo, tengo una interfase llamada user, fíjense que user es un objeto, yo fácilmente puedo decirle aquí abajo que esto va a ser de tipo user y acá simplemente lo que tengo es que armar ese user ID. Dice que es un string, el name dice también que es un string y el age dice que es un número. Y allí si vemos data, vamos a ver que está infiriendo que data es de tipo user. Y esto lo pueden complejizar todo lo que ustedes quieran. Ustedes pueden poner tanto genéricos recibe una interfase o tanto genéricos quieran que reciba una función. Ustedes lo podrían poner allí para poder pasar tipos dinámicamente. Ahora bien, veamos cómo podemos utilizar los genéricos en los types. Supongamos que tenemos un type llamado myFunction y esto va a ser igual a una función que recibe un parámetro de tipo string y retorna un string. Ya con esto podemos deducir que el tipo del retorno va a ser el mismo tipo de lo que le pasamos por parámetro. Entonces luego tendríamos una interface llamada sec que lo que va a hacer es ejecutar una función, tiene un método que ejecuta una función de tipo myFunction, la cual ya sabemos que tenemos esta función dentro de ese tipo. Y aquí podríamos tener otros métodos y otros atributos acá en esta interfaz. Entonces luego tendríamos una variable llamada example, la cual es de tipo set y acá ejecutaríamos el método de set recibiendo un parámetro que ya sabemos que el parámetro es de tipo string y retornamos un string acá. Si llamamos a ese example.set le podemos pasar un string y todo va a ir bien. Pero supongamos que ahora necesitamos otra variable que le vamos a llamar example2 y queremos ejecutar el módulo set, pero en este caso el parámetro que nosotros recibimos lo queremos multiplicar por 5. ¿Qué pasaría aquí? Evidentemente va a fallar porque aquí deducimos que el parámetro que tenemos que pasarle a esto debería ser un número para poder multiplicarlo. Y supongamos también que vamos a tener otra variable llamada ejemplo 3, la cual también va a ser de tipo set y queremos utilizar el módulo, pero el módulo lo queremos utilizar en este caso para retornar un booleano. Lo que quiere decir que por parámetro él debería recibir un parámetro, no un string. Entonces aquí podríamos empezar a jugar con los genéricos en los types y en la interface. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para hacer un genérico en los types es igual que en la interface. Lo que hacemos es abrir ángulos acá y colocamos el genérico que nosotros necesitamos. Vamos a ponerle una T mayúscula para representarlo y aquí en param va a ser de tipo esta T que nosotros estamos pasando acá. Como dijimos al principio, podemos deducir que el retorno es del mismo tipo que le estamos pasando por parámetro, por lo que le podemos decir que el retorno también va a ser T. Estaríamos listos por allí. Fíjense cómo se daña acá abajo myFunction porque ahora espera un argumento. Ahora myFunction va a esperar un argumento. Pero nosotros podemos decirle aquí a set, vamos a abrir ángulos y vamos a convertir esta interface también en genérica. Entonces le vamos a poner una P mayúscula para representar el param y yo le voy a decir que sea igual a un string por default. Si no me pasan un argumento, va a ser un string por default. Y aquí en myFunction, como todavía estoy esperando un argumento, yo le voy a pasar este P que viene acá, este param. Ahora si se fijan, el primer ejemplo se arregla porque está recibiendo un string y aquí le estamos diciendo que sec va a ser de tipo string si no le pasamos un genérico. En el segundo, sec también está esperando un string, que es lo que nosotros estamos poniendo por acá por default, pero si nosotros agarramos acá y le pasamos el argumento como un número, fíjense cómo se arregla. Ya tenemos el sec deduce que esto es un número. E igual lo podemos hacer aquí en el ejemplo 3. Si abrimos acá y le pasamos un argumento de tipo boolean, fíjense que ahora se arregla porque sec deduce
deduce o infiere que es de tipo boolean. Entonces lo que podremos hacer aquí abajo, cuando llamamos a la variable de tipo set, pero si llamamos a ejemplo 2 y le pasamos un número, va a funcionar. Igual si le pasamos a ejemplo 3 un boolean, va a funcionar también, porque vamos a ver que ejemplo 3 espera un booleano, ejemplo 2 espera un número y ejemplo 1 espera un string. Entonces de esta manera nosotros podemos convertir un tipo en genérico, que sea un tipo genérico. Entonces por último vamos a ver cómo podemos utilizar los genéricos en un ejercicio el cual utilizaríamos normalmente en nuestros desarrollos. Entonces tenemos aquí dos interfaces. La primera interfaz es de tipo libro, la cual dentro tiene la estructura de un libro. Puede ser su ID, el autor, el título, publicado y la descripción. Y luego la segunda interfaz guarda los datos del autor. Estaríamos bien hasta allí. Ahora bien, si vemos acá tenemos una función llamada getAuthorData, la cual recibe un ID de libro, que es un string, y retorna una promesa con el autor o undefined. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dado el ID de un libro, nosotros tenemos que buscar los datos del autor. Aquí vamos a simular que estamos haciendo fetch a una API, a un endpoint de libros, por su ID. Entonces, el retorno de esto lo vamos a poner de tipo libro. ¿Para qué? Para después poder, con el book result que tenemos aquí, que es de tipo libro, .AuthorID, buscar en otro endpoint el autor y así poder cumplir con lo que necesita la función, retornar los datos del autor. Ahora bien, vamos a utilizar una función que sea más reutilizable, que nos permita hacer fetch y que el resultado de ese fetch sea del tipo que nosotros necesitemos en ese momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde acá, desde las interfaces genéricas, yo me voy a traer esta interfase que tengo acá. Voy a poner por acá y voy a poner que data sea de tipo D o undefined. Esto lo dejamos así. Entonces vamos a comenzar a construir una función, la cual yo le voy a llamar promiseHandler. Esta función va a recibir por parámetro una URL de tipo string, y acá lo que vamos a hacer es que la vamos a convertir en una función genérica. Esta función va a recibir, vamos a representar el genérico con un T, y yo le voy a poner que sea por default igual a un objeto. Si no me pasan el argumento, esto va a ser un objeto. Ahora bien, ¿qué va a retornar esta función? Esta función va a retornar una promesa. Y fíjense que cuando nosotros llamamos al tipo promesa es de tipo genérico y recibe un argumento. Entonces vamos a abrir ángulo acá y vamos a pasarle un argumento a promise. ¿Qué le vamos a pasar? Este API response que está acá para que nos traiga data, status y error. Entonces vamos a ponerle acá API response y sabemos que a API response le podemos pasar también un argumento. Vamos a pasarle ese argumento. Vamos a pasarle esta T que está acá y allí lo tendríamos. Esto se va a acomodar dentro de un rato. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a decirle aquí un try catch. Y dentro de este try catch yo lo que voy a hacer es una variable llamada getData, la cual va a esperar a fetch, la función fetch de node, y la función fetch va a recibir la URL que le estamos pasando por parámetro, esta URL que está acá. Ahora bien, para resolver esta data vamos a hacer otra variable que se llame resolveData, la cual va a esperar getData.json. Ahora bien, si se fijan, JSON lo que retorna es una promesa de tipo any. Al ser de tipo any, nosotros le podemos decir de qué tipo va a ser este resultado que viene acá. Entonces yo le voy a decir a este resultado que sea de tipo T, el tipo del argumento que me están pasando en el genérico. Vamos a ponerlo de tipo T. Ahora bien, después de esto lo que nos quedaría por hacer es hacer un return de data. Sabemos que data está dentro de result y lo otro que tenemos que retornar es el status. Entonces el status viene dentro de getData.status y estaríamos bien con esto. Ahora en el error yo lo voy a poner acá, lo voy a poner como E, y fíjense en algo. Si yo trato de poner algo aquí en el error, suponiendo que le pongo que el error sea de tipo error, el catch es un tipo especial, y si yo trato de ponerle un tipo a ese error, fíjense que nos dice que la cláusula catch es un tipo de anotación variable y tiene que ser sí o sí any o un no le podemos dar un tipo definido. Entonces aquí sí podemos poner any. Y luego de esto lo que vamos a retornar es error. ¿Quién es error? La E que tenemos allí. Y el status, si cae acá abajo, el status va a ser status 500. Fíjense que aquí se arregla todo. Ya tenemos nuestra promiseHandler construida con genéricos. Ahora bien, ¿cómo usamos esto dentro de la función que ya tenemos construida aquí? Vamos a hacerlo rápidamente. Voy a comentar esto y lo empezamos a usar acá. Fíjense, aquí abajo yo veo que estoy haciendo fetch a un endpoint de una API de libros por el book ID. Necesito hacer esto mismo. Vamos a copiar esto, lo voy a pegar acá arriba y ahora voy a usar mi función promiseHandler. Y mi función promiseHandler recibe una URL de tipo string.
Estaríamos bien por allí. Ahora, si vemos aquí abajo, cuando resolvemos este fetch, lo ponemos que sea de tipo libro. Esto mismo lo podemos hacer aquí arriba porque ya sabemos que nuestro promise handler recibe un argumento. Entonces nosotros le podemos decir que esto sea de tipo libro. Y al ser esto de tipo libro, nosotros podemos acá estructurar y pedir que nos traiga data. Fíjense que ya lo tenemos acá. Y que nos traiga el status. Y con esto ya nosotros podemos hacer algo de lo mismo que hacíamos acá. Aquí estamos manejando el error de manera sencilla. Lo podemos hacer aquí igual. Podemos copiar esto, lo pegamos acá, pero esto sería status solo. Entonces quedaría así. Y aquí, si nosotros vamos aquí, data, fíjense que data trae o un libro o puede ser un define. Entonces aquí podemos también preguntar lo mismo. Vamos a hacer acá y decimos, si no hay data, quitamos esto. Si no hay data, simplemente retornamos. Pero si todo va bien, vamos a saber que data es de tipo libro, por lo que podemos llegar aquí abajo donde dice get author. Vamos a copiarnos todo esto. Vamos a pegarlo acá. Y aquí vamos a usar nuevamente nuestra función promiseHandler. Y ahora promiseHandler va a ser de tipo autor. Acá no va a ser bookResult, sino que va a ser data.AutorID. Y aquí nosotros podemos destructurar igual a data y status. Pero si nosotros colocamos data acá, fíjense que va a pelear porque data ya está declarado aquí arriba. Lo que podemos hacer fácilmente acá es colocarle un alias a ese data. Entonces podemos decir data y le colocamos un alias. Sería getAuthor. E igual con el status. Podemos agarrar acá y ponerle un getAuthor status. Y aquí ya tendríamos la respuesta de esto. Entonces aquí podemos hacer estas dos mismas cosas. Vamos a copiar esto, lo voy a pegar acá abajo. Aquí ya no es status, sino getAuthor status. Y aquí no sería data, sino getAuthor. Y finalmente nosotros vemos que retornamos el autor. Entonces, ¿qué vamos a retornar acá? Vamos a retornar a getAuthor si todo va bien. Fíjense que todo se acomoda, no pelean nada. Podemos borrar todo esto que está acá y así de limpia nos queda la función. Y este promiseHandler lo vamos a poder usar cada vez que necesitemos hacer fetch a cualquier API y necesitamos traernos un tipo definido de datos, por lo que nos queda acá una función bastante reutilizable para hacer uso de ella donde la necesitemos. Entonces, con lo que vimos en este video aprendimos a hacer funciones genéricas, interfaces genéricas, tipos genéricos y resolvimos un ejercicio usando un genérico. Esto lo podemos complejizar todo lo que nosotros querramos, incluso podemos hacer a los que trabajan con React componentes de tipo metamórfico, los cuales podemos pasarle un componente cualquier elemento HTML que nosotros querramos. Si nosotros tenemos un componente de tipo div, por medio de estos genéricos nosotros podemos convertirlo en un span, en un párrafo o lo que ustedes quieran allí. Entonces espero que hayan podido entender lo que son los genéricos, cómo utilizarlo y cómo pueden implementarlo en su desarrollo. Por lo que si llegaron hasta aquí, por favor denle like, suscríbanse, hagan clic en la campanita para que YouTube les avise cuando monto nuevos videos y nada, nos vemos en el próximo video. See ya.